Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo número 6, un pasaje súper conocido, de los que en muchos momentos hemos hablado, que quisiera que viéramos hoy, desarrollemos un poquito. Me dice cuando lo tiene. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60. Versículo 60. Vamos a leer del 60 al 67. ¿Lo tiene? Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Usted sabe que yo lo he dicho muchas veces, pero de las personas más fuertes para predicar fue nuestro maestro, fue Jesús. No había otro como él. Su forma de enseñar, su forma de confrontar, igual, no hay otro como él para amar. No hay, no existe sobre la faz de la tierra. Pero a mí me llama la atención cuando, y voy a tomarme el rato, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Ahora, ¿cuál palabra? ¿Qué era lo que Jesús decía que ellos veían que era duro? Yo se los voy a leer, y si usted quiere echa para atrás desde el versículo 41. ¿Para qué? Para que usted logre contextualizar por qué ellos de alguna forma vieron muy duro lo que Jesús estaba diciendo. ¿Tienen el 41? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, esto había dicho Jesús: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Claro que estaban asombrados porque ellos conocían a María y a José. ¿Cómo pues dice: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Verso 45: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Verso 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora puede entender usted por qué cuando comenzamos el verso 60 dice, al oírlas, ¿cuáles? Todas estas palabras que acabamos de leer. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Claro que los confrontó, claro que los exhortó, claro que los puso a tambalear. Gente que vivía en una religiosidad, gente que conocía a los padres de Jesús, a su madre María y a su padre que lo crió en la tierra como fue José. Ellos no podían aceptar. ¿Sabe una cosa? Yo creo que así pasa muchas veces cuando nosotros predicamos la verdad en la iglesia. La gente se asusta, la gente se va, la gente renuncia, la gente se aleja, porque, y ahora más adelante yo lo tengo acá en el bosquejo, porque la gente de alguna forma siempre está esperando un mensaje que le motive, ¿verdad? Un mensaje de esos que le gusta a la persona oír. Si usted oye, Jesús en ningún momento, desde el verso 41 hasta el verso 59, Jesús nunca le hizo una promesa a la gente que lo estaba escuchando sobre la riqueza económica. Nunca le dijo que iban a estar bien en el ámbito terrenal. Nunca, léalo desde el versículo 41 hasta el 59, lo acabamos de leer, nunca. ¿Usted sabe qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. En mí ustedes pueden tener vida eterna. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? ¿Cuál es el objetivo real del Evangelio? Traer vida eterna al ser humano. El objetivo del Evangelio no es que usted y yo vivamos en riquezas económicas. Pastor, ¿es malo tener riqueza? Abundancia no es malo, pero no es lo primordial en la vida de un ser humano. Y usted puede ver la Biblia, el joven rico. No es lo principal que nosotros debemos de tener. Lo principal no es que usted y yo nos desgastemos en el trabajo y dejemos como segunda opción a Dios. Lo principal es que usted y yo nos metamos con Dios y Él va a traer y va a añadir todo lo que nosotros necesitamos. No le estoy diciendo que deje de trabajar, le estoy diciendo que cambie la prioridad, que le dé el lugar a Dios que Dios merece y deje lo otro allá. Porque al final, ¿qué hace usted con las riquezas si pierde su alma? Entonces la gente fue confrontada. ¿Y qué hicieron? Algunos retrocedieron, algunos regresaron atrás. Ahora, mi pregunta es, a como yo titulé el tema, ¿eres de los que vuelven atrás? ¿Usted es una persona de los que vuelve atrás? Vea, hermanos, hoy estamos rapidísimo, en el mes número 9. Y yo siempre digo esto, posiblemente gente empezó el año con ganas en la iglesia, con mucho ánimo, buscando del Señor, orando el 1 de enero, sacó su Biblia, leyó un capítulo y dijo, este año me leo la Biblia completa y todo el asunto. Y hoy en el mes número 9 ha desertado, ha dejado todo. Empezó con mucho ánimo de servirle, pero en el mes número 9 ya no tiene ganas de servirle a Dios. Empezó con muchas ganas de congregarse, pero en el mes número 9 ya no tiene ganas de venir a la iglesia.
Hemos visto quizás familias enteras desertar y salir de la congregación. Empezaron con constancia y dejaron esa constancia ahí. Porque a medida que iba pasando el tiempo, poco a poco se iban alejando del Señor. A medida que iban pasando, iban abandonando el ministerio del cual iban sirviéndole al Señor. Hasta hoy, ver sillas vacías en nuestra iglesia. Qué lindo ver que todas las sillas de la congregación estuviesen llenas, para que la gente pueda escuchar el mensaje. Pero hoy vemos sillas vacías, y hoy vemos menos que otros días, porque otros días he visto más sillas vacías que sillas llenas, siendo honesto, y usted lo tiene que echar de ver. Entonces ha habido gente que ha comenzado el año pero que ha ido dejando y ha vuelto atrás. Gente que hoy ya no se está congregando y mucho menos que le esté sirviendo al Señor. Ahora, son de las preguntas que yo siempre hago. ¿Y qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó con estos cristianos? ¿Qué pasó con estos servidores? ¿Qué pasó con estas familias? ¿Qué hicieron? ¿Qué fueron? ¿Por qué se fueron? Cuando nosotros leemos el Evangelio, hermanos, nos damos cuenta que esto no es algo nuevo dentro de la iglesia. No es nuevo. Sino que muchas personas de las que caminaban con Jesús volvieron atrás. Muchas personas de las que vieron milagros, maravillas y prodigios se apartaron del Señor. Muchas personas que recibieron su propio milagro se apartaron de Él. Es más, aún muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. A veces nosotros no quisiéramos que la gente se vaya de la congregación, pero cuando usted ve la Biblia, usted empieza a ver que es algo que ha sucedido desde siempre. Entonces al final nosotros no tenemos que asustarnos. Nosotros debemos de orar y de preguntarnos, ¿por qué la gente está abandonando, está volviendo atrás, está desertando en el ministerio, en la parte congregacional? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Y sabe por qué es que yo tengo que preguntármelo? No para alinear y saber por qué los demás no volvieron a servirle al Señor o no volvieron a congregarse. Es para que yo no pueda caer en la misma trampa. Es para que yo pueda fortalecer mi vida espiritual. Y que lo que a aquella familia, aquella hermana, aquel hermano le sucedió, a mí no me suceda. Yo no quisiera que nosotros volvamos atrás. Yo no quisiera que nosotros retrocedamos. Yo no quisiera que dejemos el ministerio botado. Yo no quisiera que dejemos de venir los domingos o los jueves a la congregación. Y mucho de esto está pasando. Ahora, pasó con los discípulos, pero el hecho que pasara con los discípulos no es una regla. No tiene por qué estar pasando. Nosotros podemos detener esa situación. ¿Y cómo la detengo? Creciendo en el Evangelio, entendiendo su palabra, reconociendo a Jesús, relacionándome con Él, teniendo intimidad con Él. Entonces, de esa forma, yo no voy a ser de uno de los que vuelven atrás. La gente siempre busca un culpable cuando vuelve atrás. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, oiga lo que dijeron, verso 60. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Si usted ve al final, en el 67, si no me equivoco, dice que muchos volvieron atrás. ¿Por qué volvieron atrás? ¿Qué fue lo que dijeron en el 60? Dijeron, ¿a quién le echaron la culpa?
La gente que se va le echa la culpa a alguien. La gente que se va nunca dice, yo me fui porque nunca me cimenté en la palabra. Yo me fui porque nunca obedecí la palabra. Yo me fui porque nunca leí la palabra. Yo me fui porque nunca creí en Jesús como debía haber creído. Nunca lo dicen. Aquí le echaron la bronca a la palabra. ¿Y quién dio la palabra? Jesús. ¿A quién le cae la bronca muchas veces? Al que predica la palabra. O sea, pero Jesús, de alguna forma, no lo amedrentó eso. Y dijo, ¿queréis acaso iros vosotros también? Ahí está. ¿Queréis acaso iros vosotros también? O sea, les está diciendo, ustedes quieren irse, tienen la libertad de hacerlo. Háganlo. Váyanse. Jesús no les dijo, ay, mira, no, mira, perdona, Mike. No, yo no veo a Jesús haciendo eso. Yo no lo veo. ¿Queréis acaso oíros vosotros también? Y Dominga está esperando. Ay, que el pastor me diga que no, que por qué. No, eso no es el evangelio. El evangelio es que yo tome la palabra, la interiorice, la aprenda, la entienda y la practique. Y a partir de ahí, ni nada ni nadie a mí me tiene que mover. Pero yo tengo que tomarla. Pero uno a veces dice algo y dice, el pastor me echó de la iglesia. Me ha pasado. Yo no he echado a nadie. Pero Jesús tenía la libertad de decir, ustedes quieren irse, o sea, ustedes quieren seguir a estos, ustedes quieren volver atrás, vuelvan. Ya ustedes vieron las maravillas, ustedes las han visto. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Por qué quieres volver atrás? ¿De a dónde te trasladó el Señor ahí de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado Jesús? Te posicionó en otro terreno, te hizo limpio, te redimió, te justificó. Y aún así no quieres servirle al Señor, y aún así le sirves de mala gana. Aún así quieres servirle como yo quiero. Por eso le leí del 41 al 59. Para que yo pueda tener amplio. ¿Por qué la gente sabe en contra? Porque mucha gente está acostumbrada que le prediquen, que ahora yo les diga, venga, pasen adelante, hermanos, venga, y le pongo las manos en la cabeza, venga, así dice el Señor, así dice el Señor. Y el Señor no ha dicho nada. Soy yo el que estoy diciendo muchas veces, en mi carne, manipulando a la iglesia. Así, y eso es lo que le gusta a la gente. Yo espero que a usted no, pero eso es lo que le gusta a la gente, que le pongan las manos en la jupa y le digan un montón de cosas. Así dice el Señor, al finalizar este año, y usted, al finalizar este año te vas a morir. Usted sabe que diga usted así. Eso no te lo dicen. Porque al finalizar este año vas a tener esa casa, ese carro, y no tienes ni licencia, ese carro. No, hermanos, trabaje duro.
esfuércese. ¿Qué es eso? Dios no es un alcahuete que te da cosas por dártelas. Él te da lo que necesitas. Pidiendo carro no tienes ni la cochera ni la licencia. Primero la cochera, la licencia, o sea, en orden. ¿Me está entendiendo? ¿Que Dios quiere bendecirte? Sí, claro que Dios nos quiere bendecir. Pero el tema no es ese, el tema no es estar ahí preocupado. El tema es que yo tengo que saber oír la palabra y no huir. No volver atrás cuando la palabra me confronta, cuando la palabra me habla, cuando la palabra me dice. Ahora, pastor, yo puedo orar para que Dios me dé una casa. Ore y esfuércese y dígale: Señor, tú sabes que la necesito. Pastor, yo puedo orar por un carro, yo anhelo un carro. Ore y pídale al Señor que te bendiga con un carro. Claro que sí. Pastor, yo puedo orar para tener un mejor salario. Claro que sí, pero sea un mejor empleado. ¿Se está dando cuenta? Yo no puedo pretender las cosas del aire. Y cuando Jesús hablaba, muchos se molestaban. Muchos se molestaban. Yo tengo la dicha que aquí no se enoja nadie. Jesús tuvo la dicha que se le enojaba a mucha gente. Seguro Jesús está viendo y dice: yo deseara estar ahí, Carlitos. Yo deseara, qué bendición la tuya. Decía que muchos de los discípulos volvieron atrás. Pero cuando nosotros leemos el texto del 60 al 67 que nosotros vimos, nosotros ahí encontramos algunos datos o causas por las cuales muchas personas vuelven atrás. Y yo quisiera que usted pueda verlo, para que usted logre observar y decir: wow, yo ando por aquí, o no, yo estoy lejos de aquí, o esto a mí no me hace daño, esto no haría que yo vuelva atrás. Hay muchas causas, o vemos algunas causas por las cuales las personas vuelven atrás. Entonces, ahí podemos encontrar de alguna forma características de aquellas personas que se apartan de los caminos del Señor. Ahora, ¿cuáles son las características de las personas que se apartan del Señor? Veamos las cuáles son. Si usted, voy a pedirle a alguien que me lea el versículo 60, que ya leímos. Alguien, con voz fuerte, por favor. Una de esas palabras, ¿quién la puede oír? Ajá, amén, gracias Luis. Los que se apartan, lo primero que quiero decirle conforme a esto, los que se apartan son personas que no les gusta ser confrontados. Que no les gusta ser confrontados por medio de la palabra de Dios. Porque Luis acaba de leer el verso 60, que yo había leído anteriormente, que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de los discípulos que se apartaron porque les pareció que la palabra que Jesús estaba predicando, que la palabra que Jesús estaba exponiendo era demasiado dura para sus vidas. Y eso de alguna forma les causó molestia. Eso de alguna forma les causó enojo. Yo tengo que aprender a oír la palabra. Es más, usted debe de aprender a oír lo que aquí se predica. Y usted toma lo bueno y desecha lo malo. Punto. Eso dice la palabra. O sea, si usted bíblicamente dice lo que el pastor dijo, no está sustentado en la palabra, deséchelo. Porque usted tiene el sustento bíblico. Y lo otro, tómelo. Pero yo tengo que aprender a oír la palabra. Yo tengo que venir a oír la palabra con humildad. Yo tengo que venir a oír la palabra con ganas de que la palabra haga algo en mi vida, me transforme, que me bendiga, que me exhorte, que me anime, que me enseñe. Pero yo tengo que oírla con mucha humildad. Y a partir de ahí, yo decir: no, mira, eso que se dijo
no dice la palabra, no lo sustenta la palabra, pero usted tiene que tener su sustento. No puede desecharlo en su propia opinión, tiene que desecharlo con la palabra, para que eso pueda cobrar vida en usted. Pero desecharlo solo porque a mí un día me enseñaron algo, que hoy me lo están tirando abajo. Yo tengo que ser una persona humilde y objetiva para reconocer que estaba mal enseñado, que yo aprendí mal, que yo interpreté mal, cualquiera que sea. Pero yo debo de saber oír. ¿Están conmigo? Ellos decían, es demasiado dura esta palabra para nuestras vidas. Entonces, ¿qué hicieron? Prefirieron apartarse para no escuchar el mensaje. Error garrafal. El cristiano que no acepta la palabra y lo que hace es apartarse, va a traer consecuencias a su vida. Ahora, si usted se aparta porque usted dice, lo que a mí me están enseñando es una doctrina falsa, claro, hable con el pastor y dígale, pastor, lo que usted está enseñando no es bíblico. Y no es bíblico por esto y por esto. Y entonces usted busca una congregación donde a usted se le dé el alimento espiritual real, que es el de Jesús. Pero yo no me puedo marchar y no puedo volver atrás solamente porque yo no quiero aceptar, solamente porque estoy arraigado en algo. Muchas veces las personas que están en la religión tradicional conversan con uno y le preguntan a uno, ¿y usted qué piensa de esto? Y después de que usted le da una explicación bíblica a la persona, dice, sí, pero es que yo creo esto. Pero no es lo que usted crea, es lo que la Biblia dice. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué te enseña la Biblia? Quizás te golpee duro, quizás sientas un golpe, quizás sientas enojo, pero es que la Biblia nos tiene que confrontar y nos tiene que enseñar, y yo tengo que aceptar. Y hablo de eso, pero entre nosotros tenemos pensamientos diferentes. Ahora, el que yo piense diferente a usted no indica que yo tengo la razón. Esta es la que tiene la razón. La verdad total está en la Biblia. Fuera de ella no. La verdad está aquí. Por eso es importante que usted y yo la leamos. Entonces la gente, cuando no acepta, dice que muchos volvieron atrás. ¿Y usted sabe por qué volvieron atrás? Con tal de no seguir siendo confrontados con la palabra del Señor. Entonces se fueron. Estoy hablando del Evangelio de San Juan, capítulo 6. En las iglesias pasa lo mismo. Con los cristianos de ahora pasa lo mismo. ¿Por qué? Decía anteriormente, porque los cristianos de ahora lo que quieren es escuchar un mensaje que les motive. Los cristianos de ahora lo que quieren escuchar es un mensaje que les dé ánimo. Es escuchar un mensaje que les consuele. Pero no queremos que nuestro pecado sea confrontado. Entonces, pastor, deme una palabra de ánimo, pero sigo atollado en el pecado. Pastor, deme una palabra que me motive, pero sigo enredado en el pecado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Usted puede tener una palabra que le motive, usted puede tener una palabra que le dé ánimo, pero cuando estás atollado en el pecado, no vas a tener la libertad, ni vas a tener el gozo. Decía William ahora, no la alegría, porque la alegría es de momentos. No vas a tener el gozo. Vuelvo a repetir, capítulo 51 de Salmos, que lo he dicho muchas veces, que dijo David, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Qué había perdido David? ¿La salvación o el gozo? Y lo pidió. ¿Por qué lo pidió? ¿A causa de qué lo había perdido? A causa del pecado. Entonces David no le dijo, oh Jehová,
aquí el rey de Israel, dame una palabra de ánimo. No, tenía que reconocer que estaba atollado en el pecado. Tenía que reconocer que estaba seco espiritualmente. Y dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. No dijo, devuélveme mi salvación, porque no había perdido la salvación. Había perdido el gozo. ¿A causa de qué? Del pecado. Entonces nosotros no podemos ser cristianos que andamos buscando una palabrita bonita, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. A veces nosotros necesitamos una palabra que nos confronte, una palabra que nos hable fuerte, una palabra que nos ponga el dedo en la llaga y nos haga reflexionar. Pero muchos cristianos muchas veces quieren mensajes que les entretengan. Quieren mensajes no que les adviertan, sino que les diviertan. Light. Eso quieren. Un rato de diversión. Quieren que cuando salga el pastor aquí por la puerta de atrás, sean unas luces y unos humos. Eso es farándula. Eso es farándula. Eso no es evangelio. Y que el pastor salga por la puerta de atrás y vuelva a entrar por la puerta de atrás y usted ni lo toque porque usted lo contagia. Si el pastor es una persona igual que usted, solamente tiene el llamado pastoral, pero es de carne y hueso, debe conversar con usted. Debe reírse un rato con usted, debe de oírle ahí un rato la queja o el agradecimiento que usted tiene a Dios. Pero la gente le llama la atención esto. La gente quiere que se les diga, mira, todo está bien. Pero si las cosas están mal, se tienen que decir que están mal. No se le puede decir que está bien a lo que está malo. Porque la palabra de Dios no puede ser suavizada. ¿Qué dice aquel versículo que usted y yo conocemos hasta de memoria? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y dice que penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que la palabra no puede ser suavizada. Imagínense hasta dónde llega. Y dice que discierne los pensamientos del corazón. Y dice Jeremías que perversos son el corazón del hombre. Entonces Dios sabe cuando el corazón nuestro está pervertido, está dañado, está tirado al otro lado. Y entonces Dios muchas veces trae una palabra, pero yo no la acepto. Yo no la quiero. A veces decimos, alguien le contó al predicador porque me está hablando de mí. Alguien le contó a ese hermano porque está hablando de mí. Nadie le contó, es el Espíritu de Dios que te está confrontando. El pastor o el predicador, el maestro, no es guarda de nadie, ni anda cuidando a nadie. Pero el Espíritu Santo discierne hasta lo más profundo de nuestro ser. Y entonces Él habla a nuestra vida. Pero yo tengo que ser una persona humilde y reconocer y decir, wow, Dios me está hablando. Es más, wow, Dios me está pegando una caramboleada que no es jugando. Pero yo tengo que reconocer que me está caramboleando. Me lleva 10-0 ya. Sí, 10-0 y yo creo que no me va a dejar anotar. Creo que a como voy quedo 20-0. Pero yo tengo que reconocer.
¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos? Reconocer que hay algo que no está bien. Dice Jeremías capítulo 23 y verso 29. Oiga lo que dice. No es mi palabra, Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Usted y yo, aunque no nos guste, hermanos, ser confrontados, es una necesidad que la palabra nos confronte. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser transformados, porque vea lo que dice. No es mi palabra como fuego. ¿Qué hace el fuego? Purifica. Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea que a veces nos tiene que despedazar y hacer nuevos. Y eso duele. Claro que duele. Pero es necesario que nosotros recibamos eso de parte de Dios. Porque solamente la palabra de Dios tiene el poder para quebrantar los corazones más duros que tenga un ser humano. Solo la palabra de Dios puede traer libertad de cualquier cadena de pecado que tenga un hombre o una mujer. Solo la palabra de Dios puede purificarnos a cada uno de nosotros de aquellas cosas que no agradan a Dios. Entonces, a veces es necesario que nos pase por el fuego. A veces es necesario que nos martille, que nos quiebre, que nos haga nuevos. Y a veces pasa lo otro. Y le voy a pedir que lo busque, por favor. Vaya a Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Búsquelo, por favor. 33. Ezequiel capítulo 33. ¿Lo tienen? El versículo 32. Me dice amén cuando tiene el versículo 32 del capítulo 33 de Ezequiel. ¿Lo tiene? No se adelante. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Porque este es el otro lado. Y dice: y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Oiga lo que está diciendo. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Entonces, lastimosamente, hermanos, cuando yo veo un versículo como este, hay personas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, que les gusta ser confrontados. ¡Qué bueno! ¡Qué rico me dio Dios! Yo lo he vivido, yo he conversado con gente así. ¡Uy, pastor, usted no sabe cómo me dio el Señor! Ese es el otro lado. Siga predicando eso, pastor. Y uno dice: wow, qué bueno, le habló Dios, ¿verdad? A la gente, alguna gente que les gusta ser confrontados y que de alguna forma le digan las verdades. Pero usted sabe qué es lo que pasa. Reaccionan así y usted lo ve muy bonito y usted hasta que, ay, qué buena palabra me dio Dios, ¿verdad? Si usted no tiene ahí, está bien parado, usted también se lo suena al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No tienen ni la más mínima intención de cambiar su vida. Reciben el mensaje, les gustó, pero no tienen intención de cambiar su vida. Porque vea lo que dice, léalo otra vez. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores. Oiga, el pueblo lo ve así a Dios. Eres hermoso de voz y que canta bien. Y dice: y oirán tus palabras. La gente está oyendo las palabras. Le gusta, está recibiendo las palabras, pero no las pondrán por obras. Entonces, al final no es solo que yo la reciba, es que yo la practique. Ahí está el asunto. No tienen ni la más mínima intención de cambiar su vida, porque no quieren arrepentir
arrepentirse de sus situaciones. No quieren entrar en un corazón arrepentido. Entonces se da cuenta, hay gente que con orgullo la rechaza, pero hay gente que la recibe y dice: wow, cierto, esto está mal en mi vida, gracias Dios. Y la reciben ahí de momento, pero no pasó nada, siguieron exactamente igual. Ya cuando van allá por el portoncillo, se le olvidó, se le ahogó, cayó ahí en espinos, cayó en pedregal, no creció la palabra, porque no tiene ni la más mínima intención de cambiar, de arrepentirse delante de Dios. Qué peligroso. Lo segundo que quiero decirle, alguien que me lea el versículo 61 del Evangelio de San Juan 6. Entonces, cuando vemos los que se apartan del Señor, o sea, los que vuelven atrás, en primera instancia son personas que no les gusta ser confrontadas. Lo segundo, cuando vemos el versículo 61, es que los que vuelven atrás, los que se apartan del Señor, los que se alejan del Señor, es porque son personas o cristianos susceptibles, que se ofenden y se desaniman con facilidad. ¿Qué dice el verso 61? Ajá. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Si se le dice eso a alguien y es susceptible, se sintió herido. Es que vieras qué feo le hablan a uno en esa iglesia. El amor ahí no existe, y mucho menos en el pastor. Vieras qué feo que le habla a uno. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y yo me imagino la forma fuerte. ¿Esto os ofende? Muchos de los discípulos que se apartaron eran también susceptibles, que se ofendieron fácilmente por las palabras y el carácter de Jesús. Hace poco vi un meme ahí, era un chiquito con barba cerrada y que decía: no vuelvo a la iglesia porque el pastor no me saludó, algo así. Entonces era un bebé con barba cerrada, o sea, nunca maduró. Eso sucede, gente susceptible. El pastor pasó al frente de mí y no me saludó. Entonces, se ofendieron fácilmente por las palabras y por el carácter de Jesús. Y la gente se ofendió. ¿Qué significa ser susceptible? Es alguien que es fácilmente influenciado. Es alguien que es fácilmente afectado por las palabras o por las acciones o críticas de los demás. Pero la gente no es susceptible en el trabajo. A veces le dicen: es un carebarro, agarra 10 minutos más del café. Y ahí sí no es susceptible, usted no se va del brete. ¿Por qué no se va? Pero para las cosas del Señor sí es susceptible y se va. Porque nosotros tenemos como menos las cosas de Dios. Porque cuando le llama la atención el jefe, usted no se siente susceptible y dice: no, jefe, yo me voy, no me interesa, me voy. No lo hace, ¿verdad? Porque cuando llega la doña le dice: ¿cómo que usted renunció? ¡Usted vuelve! Mañana lo quiero trabajando. Se le quitó la susceptibilidad. La doña le quitó la susceptibilidad. ¿Por qué no somos susceptibles para ese tipo de cosas? Pero para el Señor sí, hermanos.
Nos falta madurez. Y la madurez la da cuando nosotros venimos. La madurez la da cuando nosotros venimos y echamos raíces en el Señor. Cuando yo crezco en Dios. Entonces, todas estas cosas que pudiesen afectarme, esas acciones que significa la susceptibilidad, no me van a afectar a tal punto de abandonar ni el ministerio ni la congregación. Nunca me pueden llevar ahí. ¿Se imaginan las críticas que tiene un pastor? De las que nos damos cuenta y las que no nos damos cuenta, gracias a Dios. ¿Se imagina uno siendo un susceptible? Por eso es que pastorear no pastorea quien quiere pastorear, pastorea quien es llamado a pastorear. Porque si no, el desgaste es mucho más de lo que puede ser cuando usted es llamado. ¿Me está entendiendo? Nosotros no podemos ser susceptibles en el ministerio. No podemos darnos por aludidos por todo. Si estamos en el Señor, vamos para adelante. Le vamos a echar ganas y salir adelante. Porque cuando yo soy susceptible, lo que estoy diciendo es que soy muy sensible, extremadamente susceptible o extremadamente sensible. Me tomo las cosas muy a pecho. Todos los comentarios y todas las opiniones me hacen daño. No podemos vivir así. Quizás hay comentarios, quizás ahora usted sale y hace un comentario, llegó a oídos míos. El comentario tal vez feo o malo o negativo, por decirlo de alguna forma. Pero eso no me puede dañar. Jamás. O sea, yo no me puedo quedar tendido. ¿Me está entendiendo? Porque cuando yo soy sensible extremadamente, entonces yo me siento herido. Yo me siento molesto. Me altero con facilidad. Las personas susceptibles tienden a tomar las situaciones a nivel personal. Y eso les puede hacer daño. Porque experimentan emociones negativas, experimentan tristeza de alguna forma. La ira viene sobre ellos, la ansiedad viene y toma control de ellos. Y las críticas que vienen a usted porque no estaban de acuerdo con usted le hacen daño. Yo me he sentado en una reunión donde la gente no está de acuerdo conmigo. ¿Cierto, Pablito? No pasa nada. Y me lleva a la contraria. No pasa nada. Y vota en contra de mí. No pasa nada. Lo desecho, Pablito. No pasa nada. Yo no puedo ser susceptible a eso. Yo no puedo manejar a la gente como un robot. Si no lo hace Dios con nosotros, lo voy a hacer yo. Pero lastimosamente muchos de los que vuelven atrás lo hacen por sentirse dañados y desanimados, solamente porque alguien les hizo una crítica, por una mala actitud de alguien hacia ellos. Yo le he dicho a la gente, pues la gente dice: ay, pastor, usted es tan buen pastor. Al principio yo me la creía, tengo que serle honesto. Sí, tengo que ser honesto. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo me di cuenta que eso no era así. ¿Verdad? Porque yo era buen pastor o soy buen pastor hasta que no te ponga el dedo en la llaga, hasta que no te llame la atención. Hasta ahí. A partir de ahí te enojaste conmigo. Entonces no era buen pastor. No era. Solamente conocía el otro lado mío.
Porque cuando comenzaste a servir y empezaste a llegar tarde, yo te dije, mira, tenés que venir temprano, tienes que ser ejemplo. ¿Cómo le va a decir usted a la congregación que venga temprano si el servidor viene tarde? Ya arrugó la cara. Mira, tenés que ser constante para congregarte, no puedes venir cuando querés. Tenés que venir a los cultos, siempre es parte de lo de nosotros para crecer en el Evangelio. Ya le hizo caras, ya dejó de ser el mejor pastor. Usted es el mejor pastor que yo he tenido, porque nunca le había llamado la atención. La gente susceptible reacciona de esa forma. Y entonces, ¿qué dice? Pastor, quiero hablar con usted. Es que voy a dejar de servir. Ya, pero ¿por qué? No sé, es que no es el tiempo de Dios. No, no es el tiempo de Dios, hermano. Usted, por no ser una persona madura, tomó una decisión y una determinación como esa. Vuelvo a decirle el mismo cuento. ¿Por qué cuando el jefe te da la carta de amonestación porque llegaste 3 veces tarde en el mismo mes, usted no le dice, jefe, la verdad es que yo le voy a ser sincero, hasta hoy de trabajo no te voy a hacer ni preaviso? Es exactamente lo mismo, porque a Dios lo vemos, perdón, de verdad por decir esto, pero muchas veces vemos a Dios como un objeto. Lo pongo y cuando lo necesito lo vuelvo a tomar. Pero Dios no es un objeto, Dios es una persona, y es la persona más real que nosotros hayamos podido conocer, si es que le conocemos, más genuino, la persona que más nos cuida y más quiere el bien para nosotros. Yo no puedo tomar a Dios como un objeto y decir, ya no. Pero cuando me lleva candanga, entonces vengo y lo agarro otra vez y le digo, Señor, ayúdame. Yo no puedo actuar así. Solamente porque soy un susceptible que cuando la palabra siento que me están atacando, entonces me voy. Que cuando se me llama la atención, entonces me voy. Yo tengo que reconocer que si algo no está bien en mí, alguien tiene que ayudarme para corregirlo y cambiarlo y hacer las cosas diferentes como a Dios le agradan. Pero no así. ¿Y qué hacemos? ¿Se imaginan todas las críticas que se le vienen a los pastores y que digamos, no, yo ya no pastoreo más porque me han dado hasta por debajo de la lengua? Me han agarrado de pochimbol. ¿Saben qué es un pochimbol, verdad? A veces lo agarran a uno de pochimbol y uno dice, wow, pero ¿cuándo me van a soltar? Me tienen feo. Una persona susceptible no aguanta eso. Hay gente que porque no fue tomado en cuenta para algo, para realizar algo, ya se siente dañado, se siente que no es importante. Veía un comentario, y es que eso se da en todo, hermanos. Veía un comentario ayer en Facebook donde Víctor Zúñiga subía algo en Facebook, y es que van a estar ellos que se llaman de la tarima al altar, ¿verdad? Entonces van a estar ahí en un lugar ministrando, y va a estar Nelson de Faro del Caribe y unos pastores ahí invitados. Y yo empecé, y mira, voy a meterme a los comentarios, casi nunca, y empecé a ver, y salió por allá un hermano que también, los de la tarima al altar son personas que en algún momento cantaron secularmente, ¿verdad? Y que ahora están unidos ahí, llevan un concierto, una parte de evangelismo, y lo hacen bonito. Quique Heredia, Willy Soto, Víctor Zúñiga, y hay algunos otros. Y entonces brincó por allá alguien y dijo, de ahí, es que aquí no todos estamos metidos en ese cuento, porque yo hace tiempo también cantaba para el mundo y a mí nadie me invita. Susceptible.
se habrá acercado a Zúñiga y le habrá dicho: oiga, brother, cuando pueda me toma en cuenta, estoy listo para servirle al Señor. Quizás ni lo ha hecho. Imagínense yo siendo un susceptible. ¿Y por qué llevaron a Nelson? Nelson no es mi pastor. Oiga, Zúñiga, yo tengo el número de Víctor, porque usted no me llamó a mí. ¿Cómo se le ocurre? Yo no soy ningún susceptible. Dichosos los que están ahí sirviéndole al Señor. Quizás ese no es mi momento ni es mi área. O sea, yo tengo que reconocer que hay cosas donde no son mi área. No tengo que estar metido en todo. Si es que yo no soy la persona principal en una actividad es Jesús, y Él se manifiesta a través de su Espíritu. No es aquel, ni es el otro, ni es la otra. Pero la gente se ofende y se va. Y se siente herido y se hace enemigo de Quique Heredia y del otro, y juegan de vivos y de locos, y utilizan términos que no los utiliza, pero ni la gente que no está en el Evangelio. ¿Me está entendiendo? Así está la iglesia muchas veces, la iglesia de Cristo. Dice 2 de Corintios capítulo 2 versos 10 y 11: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué le leo este versículo? Porque Satanás utiliza nuestra susceptibilidad para apartarnos del Señor. Satanás utiliza la susceptibilidad para que nosotros nos alejemos del camino de Dios, para que abandonemos el llamado a servirle. Y usted y yo no estamos llamados a darle lugar al diablo, hermanos. Usted y yo tenemos que tener un corazón lleno de amor para pasar por alto la ofensa. ¿Te han ofendido? Quizás sí te han ofendido, pero perdone. Usted y yo somos llamados a pasar por alto la ofensa y perdonar al que nos ha ofendido. ¿A cuántos de aquí nos han ofendido? Levante su mano. Creo que a todos levantamos la mano, a todos nos han ofendido en algún momento. Alguien nos ha hecho daños, pero perdone. No le dé lugar al diablo. Lo que te hizo un pastor en tal lugar, lo que te hizo un líder, perdónenlo. Lo que te han hecho aquí un líder, su servidor, quizás le ha dañado con algo, perdóneme. Nosotros necesitamos perdonar y seguir adelante, abrazarnos, amarnos, entendernos, y cuando no nos entendemos, pues por lo menos aceptarnos, porque muchas veces no nos entendemos, pero yo me acepto al otro. 16:13, Primera de Corintios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vean, hermanos, la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el camino de Dios, posiblemente siempre vamos a encontrar motivos para desanimarnos. Y por eso nos invita a estar firmes y a portarnos varonilmente. Cuando hablo del camino de Dios, hablo cuando estamos en la iglesia. Podemos encontrar algo que no nos gusta, actitudes de una hermana o de un hermano que no nos gusta, y eso hace que nosotros pensemos en apartarnos del Señor. Pero tenemos que portarnos con firmeza, con fe, y decir: ese hermanito me hizo esto, pero yo sé que ese hermanito no fue a la cruz por mí, tú fuiste, Jesús, y por agradecimiento y porque te necesito, yo sigo contigo, aunque el hermanito esté aquí. Yo perdono al hermano, oro por el hermano para que le vaya bien, oro para que sea transformado, y oro para que me transforme a mí si me falta transformación. Esa es la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano no es volver atrás. Y termino con el último punto, que es muy breve. Voy a pedirle a alguien que me lea el 64 de San Juan 6. Solo uno, por favor.
64, doña Elsie, del Evangelio de San Juan 6. Pero hay algunos de nosotros que no leen, porque Jesús sabía que desde el principio, quienes eran los que no creían, quién le había de entregar. Amén, gracias. Los que vuelven atrás son personas que no creen en las palabras ni en las promesas del Señor. Por lo general es eso. Vamos a ver, lo que produce convicción en la vida de todo cristiano es creer en las palabras del Señor. Va a producir convicción en mí cuando yo creo las palabras de Jesús. Cuando yo me doy cuenta que lo que se me predica es verdadero porque es la palabra de nuestro Dios. Eso hace convicción en mí. Cuando yo confío, creo y acepto que lo que está escrito se cumplirá porque es nuestro Dios quien lo prometió. Entonces, yo no vuelvo atrás cuando yo he creído en las palabras y en las promesas del Señor. Usted no puede volver atrás porque usted ha creído en las palabras y en las promesas del Señor. ¿Sabe que los que se quedaron para seguir a Jesús fueron aquellos discípulos que no solamente lo seguían por lo que Él les daba o por los milagros que Él hacía, sino porque también sabían que solamente Jesús les daba palabras de vida eterna? Vea lo que dice el verso 66 al 68, ahí léalo conmigo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Cuántos? Muchos, muchos. Eso es lastimoso, muchos. Muchos de los discípulos volvieron atrás. Estoy en el verso 66. Y ya no andaban con Él, o sea, lo abandonaron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y entonces le responde el famoso Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabe, hermano y hermana? Cuando usted piense en apartarse del Señor, cuando usted piense en dejar de congregarse, cuando usted piense en dejar de servirle, cuando usted piense en dejar de orar, cuando usted piense en dejar de leer la palabra, recuerde este versículo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No debes de volver atrás. No debes de ser de los que vuelven atrás, de los que se enojan con Dios, de los que se enojan con los hermanos. Debes de ser de los que se levantan en fe. De los que le dicen, Señor, tu palabra me confronta. Tu palabra me lleva a un cambio, me llama a un cambio. Tu palabra de alguna forma me golpea y me desnuda. Pero yo no me voy a ir. Yo voy a seguir adelante. Porque es necesario que yo sea confrontado por medio de tu palabra. Porque es necesario estar firmes y portarnos varonilmente y creer de todo corazón en las palabras y en las promesas del Señor. Porque de lo que dice aquel salmo hermoso en el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Puede decirlo conmigo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión,
que no se mueve, sino que permanece para siempre. Padre, oramos, Señor, para que esta iglesia sea una iglesia que permanece para siempre. Que sea como el monte de Sión, que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, sino que está plantada en tu palabra, Señor, porque han creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te doy personalmente por permitirme predicar tu palabra y exponerla a mis hermanos. Gracias, Señor, porque sé que hará un efecto, Señor, que cambiará y transformará la vida de algunas personas que hoy están acá con pensamientos de volver atrás, con pensamientos de desertar, con pensamientos de abandonar, Señor. Gracias, gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele pero así un fuerte aplauso al Señor. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.